Ah, Mother, ¿qué puedo decir de corazón de una de las mejores sagas de juegos RPG? Es una de esas sagas de juegos que yo personalmente te digo que deberías jugar. A ver, que deberías jugar para disfrutar tu vida, el arte y los videojuegos. No por nada fue la chispa que inspiró a Undertale, Deltarune e incontables joyas indies a la par que artistas. Y es que no importa si es Mother 1, Earthbound o Mother 3, estos juegos saben llamar tu atención con una historia grandiosa que logra llegar a lo más profundo de tu corazón y logra conectar contigo en lo personal. Te puede hacer reír con un humor bizarro y apestoso a carcajadas, con la personalidad de cada uno de los pobladores y personajes de estos juegos, como divertirte y mantenerte enganchado con su gameplay haciendo puré a todo enemigo malvado que se cruce contigo, haciéndote sentir como un héroe dándole una paliza a los tipos malos. Como también contarte una historia de un chico y su grupo de amigos que, a pesar de su valentía al encarar a la maldad que azota estos mundos y tener el coraje para enfrentar cara a cara a la muerte, en el fondo siguen siendo seres humanos, niños, los cuales quieren volver a casa y estar tranquilos y resguardados en el amor de su hogar, comiendo su comida favorita y protegidos con la seguridad y cuidado que solo una madre puede dar a un hijo. Uff, como verán, este juego puede cambiarte de muchas maneras, desde tu perspectiva de ver el mundo hasta incluso el cómo disfrutas de los videojuegos. Cada uno de los juegos de la saga te dice algo a ti, el jugador, tanto de manera directa como indirecta, como puede ser con Mother 1, mostrándote las amistades y el amor más puro que puede surgir en la juventud y las aventuras enormes que puedas vivir en esta etapa, como Mother 2, enseñándonos que a pesar de crecer y sentirnos fuertes e independientes, nunca está mal estar acompañado de algunos amigos que te ayuden en la aventura de tu vida. Así como también enseñarnos a querernos a nosotros mismos, tal y como somos en el fondo de nuestro corazón. Y por último, Mother 3, la conclusión perfecta que nos enseña el valor de la hermandad, la vida, la muerte, la pérdida, el dolor, la venganza, la paternidad y el enlace que pueden tener los padres en la vida de sus hijos. Y el cómo estos últimos pueden afectar en el desarrollo de los mismos. Dios, me pega realmente fuerte el juego por todo lo que simboliza, y es tanto que me encantaría que más gente lo experimentara. Pero tristemente, de manera oficial, este juego solo está restringido en territorio japonés, ya que principalmente adaptar una historia tan fuerte con los temas que llega a tocar este juego harían que el público estadounidense se alterara o se le saliera volando su peluca o sus hamburguesas, ya que no es cualquier cosa. Además de eso, también, muchos fanáticos de esta saga, y me incluyo, nos quedamos con ganas de más juegos luego del vacío que nos dejó la tercera entrega creada por Shigesato Itoi. Piénsalo, tal y como lo dije antes, estos juegos representan la combinación de humor, historia cursiada e interesante, gameplay loco y muchas cosas más. Y a pesar de que por parte de su creador original, Shigesato Itoi, la saga está concluida, él mismo dejó la ventana abierta de manera indirecta para que nosotros los fanáticos sigamos con estas historias, ya sea por medio de fangames o desde lo independiente, con obras como Undertale y Deltarune. Y es por todo esto que el día de hoy quiero traerles algo que les alegre y encienda el fuego en su corazón por estas franquicias que tanto amamos. Antes de empezar, cada uno de los proyectos mencionados los dejaré en el comentario fijado y en mi página o blog para que esté más organizado. Así que, dicho eso, señores, recarguen su energía y PCs y comencemos. Fangames terminados y demos. Earthbound Begins Remake. Esto era lo que los fans menos esperábamos recibir de la comunidad,
pero un día apareció sin avisar y fue como un ¿qué carajos? Y así como lo puedes ver, este se trata de un remake de la primera entrega, llevado a los grandiosos gráficos de la SNES. Literalmente tuvimos que esperar 11 años, que es el tiempo que estuvo de desarrollo este fangame. O sea, salió más rápido que Half-Life 3. Así que ahora no tenemos excusa para darle un intento o jugar a la primera aventura de todas de una mejor manera. Mother Cognitive Dissonance. Este fangame es una secuela a Mother 1 y precuela a Mother 2, la cual recrea o trata de crear una conexión entre estos dos mundos a partir de su variopinta historia y grupo de protagonistas, los cuales son todos aliens de la saga, los cuales deben evitar que la manzana de la iluminación caiga en manos del malvado Gygas. Una historia bastante interesante para sumar a tus ansias de esta saga. Earthbound de Halloween Hack. Creo que muchos de ustedes ya les sonará o conocerán este hack room, pero para los menos ilustrados, este es un hack room de Earthbound desarrollado por Toby Fox antes de crear Undertale. Es como Earthbound, pero en un mundo alterno, tocando uno que otro tema bastante movido o subido de tono, oyéndose al carajo con su humor, Toby en su momento menos fumado o badass. Es un aporte que viene bien a esta lista. Earthbound 64 Experience. Si alguna vez tuviste curiosidad de jugar ese Earthbound que tenía pensado salir en la Nintendo 64, pero creíste que nunca podrías pisar este fantasioso y caótico mundo, gracias al equipo de Polysoft, el mismo llega para asombrarte con una recreación de la primera versión de Mother 3 o Earthbound 64, basado en el Space War 99, para que indagues y te adentres en la demo de este místico mundo oculto. Mother Rebound. Si tienes ganas de una especie de continuación de los sucesos del primer Mother, este puede ser perfecto para ti, ya que es un parche que comienza 3 años después de la derrota de Gygas, con el secuestro de Ness y el cambio de un mundo conocido, pero con ciertas alteraciones solamente para llamar tu curiosidad. Mother 3 Opposing Force. A ver, este como tal, según entendí, está completo, pero a la vez no. No me quedó muy claro. Pero en resumen, este se trata de un parche en el que controlamos a los enemigos de Mother 3, el ejército Pigma, y vemos desde su perspectiva diferentes sucesos del juego. Creo que hasta puedes enfrentar a los protas de Mother 3 a la verga. Mother 25 Anniversary Edition. Este, como seguro estarás intuyendo, se trata de un parche el cual añade un poco de contenido y cambia el gameplay por completo de la primera entrega, para hacerla más accesible para nuevos jugadores ansiosos y curiosos por adentrarse a este mundo. Se nota que a la comunidad le gusta darle mucho amor al hermanito mayor de la saga. Pobrecito, ya hasta está en una mecedora. Tome abuelo su papilla. No quiero una papilla, quiero que amplíen mi historia y me den más mods. Fangames en desarrollo. Mother al cuadrado. Bueno, actualmente este se encuentra en desarrollo y como tal no hay ninguna demo para disgusto de muchos de nosotros. Pero hey, la paciencia es la mayor virtud de un fan de esta saga. Si pudimos sobrevivir a décadas de rechazo por parte de Nintendo, podemos esperar a que estos devs terminen este hermoso fangame con estilo gráfico similar a Mother 3. La verdad se ve como una manera interesante de rejugar o experimentar este juego. Mother Rusia. Este debe ser de los fangames más curiosos, porque se trata de un Mother ambientado en Rusia, como dice el título, bastante fumado. En la madre Rusia tomamos vodka para recuperar Pisai. Un momento, ¿madre Rusia? Pero bueno, un punto negativo bastante destacable y triste a la par que bizarro es que el proyecto se encuentra detenido por una partida de Civilization en la vida real. Me gusta decirlo así, pero vaya tema complicado. Mother Core. ¿Qué proyectazo que es este? Básicamente agarraron el gran Mother 1 y lo llevaron a un estilo gráfico similar al de Mother 3, pero combinado con Earthbound. Hasta me animaría a decir que tiene su propio estilo, ya que en realidad es como una reimaginación del primer juego, el cual altera mucho el gameplay y los hechos de la historia, para bien, haciéndolo mucho más interesante y accesible. Además, como dato curioso, cuenta hasta el acto 2 jugable y descargable, y muchas
mucha gente del fandom ya se quedó bastante encantada y satisfecha con este fangame hasta ahora. Como una imagen que me encontré en internet al ver este fangame y varios de Modern 1. ¡Qué bien, otro pastel! Pero en fin, otra manera genial de rejugar esta entrega de la saga Earthbound Dimensions. Uff, este es uno de los proyectos que más ilusión me hacen dentro de los fangames, ya que llamó mucho mi atención porque se trata de Earthbound o Modern 2 llevado a las fantásticas 3 dimensiones, pero agarrando el gameplay RPG de toda la vida con una que otra animación al estilo Persona. Exagerando un poco. Vale aclarar que por ahora sigue en desarrollo, pero cada tanto el desarrollador actualiza. Así que yo tengo esperanza. El dev no dice nada hace mucho tiempo. Desesperanza. Modern 4. Ok, ya sé. Bajen sus sartenes y explosivos, señores. Ya sé que hablar de este Modern está prohibido por todo lo que significa para el fandom, pero tenía que mencionarlo ya que los creadores de un sucesor espiritual que mencionaré más adelante, antes de crear su propio juego, los mismos crearon varias demos jugables del llamado Modern 4, hasta donde yo sé. No se preocupen, sé que están por aquí las demos, pero las recuerdo, y si bien la mayoría obviamente están bastante medio incompletas, siempre viene bien tenerlas en cuenta para esta lista. Sucesores espirituales. Si bien la mayoría de los que se encuentran en esta lista están en desarrollo, hay algunos que no les falta mucho y hasta cuentan con una demo disponible para jugar. Y algunos de estos geniales sucesores espirituales basados en la saga Modern son Oddity. Era evidente que tenía que mencionar a uno de los proyectos más esperados por los fans, ya que tuvo demasiada repercusión en la comunidad por todo lo que lo conforma: su historia, gameplay, arte, animaciones, tiempo de desarrollo y muchas cosas más. Es un juego que desborda calidad, aunque es una lástima que actualmente el mismo se encuentre en un hiatus, o eso es lo que entendí del video del usuario Raygon. Como dato curioso, este juego originalmente se creó con la mentalidad de crear el sucesor de Modern 3, Modern 4, pero luego de varias conversaciones internas decidieron volverlo un juego independiente con el nombre de Oddity. Créanme, si quieren saber más de este caótico desarrollo, les recomiendo mucho el video de Raygon, ya que es bastante interesante. Y en cuanto a este juego, quizás mientras esperan la salida de este ambicioso fangame, pueden optar por lo que les mostraré a continuación. Dream Town. Aquí es donde muchos de ustedes dirán o pensarán: yo conozco esos diseños, son idénticos al fangame que partió de mi esperanza en dos. ¡Chan! Y tal como lo pensaron, no es cosa suya, ya que este juego indie toma mucho de lo que planeaban hacer con Oddity originalmente, pero este va con todo, ya que literalmente hay una demo jugable, pareciera que tienen casi todo listo, y creo que en teoría en eso de 1 año y medio o 2 ya debería estar el juego. Además de que tiene un potencial similar al de Oddity, pero más humilde. Además que tiene referencias a Berserk y Hinomoni. Este fangame, a diferencia de los antes nombrados, es como una combinación de diferentes juegos. Un mutante, pero en buen sentido, ya que si bien en su superficie parece un RPG convencional, te está mintiendo, ya que su gameplay es medio extraño, rítmico, y por parte de lo gráfico es como si Hylics y Off hubieran tenido un hijo. O sea, es curioso este juego, cuanto mucho. Astrómeda. Si te gustaría jugar algo como Modern 3, pero más espacial, este juego podría venirte bien a futuro, ya que se trata de un RPG que combina combate por turnos, ritmo rápido, roturas de la cuarta pared, exploración por tierras posapocalípticas espaciales, con furros y un montón de cosas más. Ah, ya entendí. Es como Undertale. Sí, es como Undertale. ¡Qué buen resumen! Bueno, sí se parece bastante. Astral World. Este parece un juego hecho en RPG Maker, porque está hecho en RPG Maker hasta donde sé, y tiene como una aura similar a Modern 1. No sé, se me hace bastante interesante, como si fuera de esos RPG de RPG Maker que de verdad valen la pena. Además de que su sistema de combate es más como los primeros Final Fantasy, y en el espacio. O sea, como el juego anterior, pero con más espacio y amiguis. Extras.
El contenido de la saga Mother por parte de los fanáticos no solo se queda en el entorno jugable, sino que va más allá y salta a otros medios y proyectos geniales que de seguro te encantarán. Y algunos de estos son Mother Invasion from the Unknown. Si eres alguien que le interesa un poquito la lectura, quizás te podría interesar aún más sabiendo que existe un libro de aventuras interactivas creado como material promocional del primer Mother, donde el jugador puede tomar decisiones en su aventura para salvar el mundo de Gygas. Lo único que me confunde es que no sé si esto lo hizo la comunidad o la misma lo adaptó a varios idiomas y nada más. Estoy confundido. Vaya enigma. Mother 74. ¡Wow! Este se trata de uno de los proyectos fuera de los juegos que más me llama la atención, ya que es un álbum basado en la saga de Mother que toma el estilo y música de Mother y las adapta al contexto musical de los 70s, ambientado en el Teatro Topolla de Earthbound. O sea, seguro que también se está basando en algo más, pero a mí lo único que me interesa es que se escucha genial. ¡Oh yeah! Pick a Hack. ¿Quieres formar parte de esta pequeña comunidad creando tus propios hack rooms de Earthbound y Mother en general? Pues estás de suerte, ya que la gente de la comunidad ha creado un programa y conjunto de herramientas para facilitar la creación de estos fangames y hack rooms de mejor manera. Hasta cuentan con una que otra guía de cómo empezar en este submundo de la creación de ROM hacks. PSI Universe. ¿Quieres ver una serie de Earthbound? Bueno, mientras esperas a que Nintendo haga algo de ese estilo, puedes conformarte con esta serie, la cual narra los hechos que suceden posteriores a la primera entrega. Están interesantes para ver un desarrollo de los hechos antes de los juegos. Además tienen músicas creadas por los fans. ¡Qué producción, hermano! Earthbound Randomizer. Capaz te gustaría darle una revisitada o una vuelta a la dificultad de Earthbound con algo más impredecible. Y para cuando se trata de dificultad absurda y sin sentido, estas modificaciones salen a relucirse para dar un gameplay perfectamente bizarro de a tu Earthbound. ¡Ta madre! Me tocó otra vez el perro de cristal. Stormen.net. ¿Quieres investigar e indagar más de hackrooms y contenido de esta saga o solo encontrar a más gente que comparta tus gustos por esta misma? Entonces puede que esta sea esa página que andas buscando. Earthbound USA Documentary. Acá seguro pensarás, espera, Matt, ¿hay un documental de Earthbound? Y sí, aunque suene loco, sí lo hay. Y lo hizo la comunidad. Y la página de Fangamer está en Prime Video y en Google Play para comprar. Y personalmente yo no lo he visto, pero puede que les parezca interesante. Está bastante completo y narra mucho de la historia, el contenido de los juegos, los foros y bastante de todo lo que rodea la saga. Hasta lo que ocurrió fuera de la misma el día de lanzamiento de este juego. Ahora, como un dato para aderezar más este video, cuando de informarse de proyectos de la saga se tratase, llega una vez al año los Mother Direct. Directos los cuales recompilan varios fangames, mods, entre muchas otras cosas hechas por la comunidad, o algunos sucesores de la saga, u otro tipo de proyectos como los que antes he nombrado. El sentimiento y amor que esta saga nos dio se mantendrá por mucho tiempo siempre y cuando nosotros esparzamos la palabra de este precioso y asombroso juego y su historia. Hasta incluso los invito a ustedes, espectadores, a aprender un poco de desarrollo de videojuegos para crear sus propios fangames de Mother o un juego independiente que tome bastante de lo que hizo grande esta saga, ya que nosotros somos el futuro que ancla y mantiene a esta saga, sus enseñanzas e historias y las hace perdurar en el tiempo y trascender como obras maestras de generación en generación. Espero que realmente les haya gustado el video. Si te resultó útil todo lo que enseñé en el video o simplemente te llamó la atención mi manera interesante y extraña de narrar y charlar de estos temas, puedes dejar tu opinión en los comentarios. También me ayudaría de gran manera que compartieses este video con un amigo, un familiar o ese compañero que está en la pileta esperando a que Nintendo traduzca Mother 3 o creo en un Mother 4. Chale, ya fue ese men.
En fin, ¿qué les puedo decir? Cada tanto me gusta enseñarles software o utilidades para su día a día, hablar, charlar y reflexionar sobre el amplio mundo de los videojuegos, o simplemente entretenerlos con mis pendejadas y boludeces en directo. Les recuerdo que pueden pasarse por el servidor de Discord si gustan charlar con la comunidad o conmigo de cualquier tema en el mundo de los videojuegos. Dicho eso, soldados de la superficie, me despido. Hasta luego. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse, activen la campana de mierda. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Ahora sí, hasta luego.